Buen día, mi nombre es Giselle Juliana Tovar Ortiz, pertenezco al grupo 108 del curso Física General con el tutor a cargo Santiago Echeverry. Aquí comparto con ustedes mi documento de identidad donde pueden evidenciar mis respectivos nombres y apellidos. En esta oportunidad daré explicación al ejercicio número 5 del estudiante 1. Primero, ¿qué establecen las tres leyes de Newton y cuáles de ellas usaré en este problema? La primera ley de Newton establece que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza externa. La segunda ley establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida en el cuerpo, siendo la fuerza la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas en este. Y la tercera ley es la ley de acción y reacción, que dice que por cada acción hay una reacción igual y de signo opuesto. Para este ejercicio también se usará la ley de fuerza para resortes, conocida como ley de Hooke, que dice que F es igual a menos Kx, siendo K una constante positiva conocida como constante de fuerza del resorte, entre otras palabras, es la fuerza requerida para elongar o comprimir, y X es el desplazamiento que se hace al resorte desde X0, que es la posición de equilibrio, hasta donde más se pueda comprimir o elongar. Para este ejercicio se hará uso de las tres leyes de Newton. En términos de la tercera ley de Newton, la fricción-reacción aparece como una reacción a qué fuerza-acción. La fricción es la reacción de la fuerza que se aplica a un objeto o cuerpo sobre una superficie, siendo entonces la fricción la oposición de dicha fuerza aplicada. Entonces se cumple la tercera ley de Newton que dice que para cada acción existe una reacción igual y opuesta. ¿Qué significa que un sistema esté en equilibrio de fuerzas? Cuando la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, y para eso se cumpla que la sumatoria de sus fuerzas en cada eje debe dar cero, es decir, las sumatorias en el eje X es igual a cero y las sumatorias de las fuerzas en el eje Y es igual a cero. Entonces, si la fuerza neta ejercida sobre el objeto es cero, la aceleración del objeto es cero y su velocidad es constante, también se puede aplicar a un cuerpo en reposo, lo que implica que el cuerpo va a tener un movimiento rectilíneo uniforme y por ende se dice que es un sistema con equilibrio de traslación. Identifique los objetos involucrados en la figura. En la figura vemos pared que ejerce la fuerza sobre el resorte, la superficie que ejerce un coeficiente de fricción con el zapato de la persona y la persona quien jala el resorte. Ubique un sistema de referencias el cual permita identificar las direcciones de las diferentes fuerzas involucradas, así como la elongación o compresión del resorte. Para este caso, en la figura ya se está efectuando un movimiento, entonces el punto de referencia que permite establecer la condición del movimiento o reposo del resorte es el suelo y el resorte, y se evidencia que es bidimensional. Cabe resaltar que en este sistema solo se describe el movimiento del objeto más no las fuerzas que actúan sobre este. Tomamos el punto de referencia, en este caso en cero, pues suponiendo que el resorte aún no ha sido estirado. Realice un diagrama de fuerzas para cada uno de los objetos involucrados en la figura, persona y resorte. Entonces aquí vemos que la persona está jalando hacia la izquierda, entonces esa sería la fuerza aplicada, la fuerza de fricción, que es la fuerza que se opone al movimiento. Este sería el diagrama de fuerzas de cuerpo libre de la persona, y el del resorte sería la fuerza de tensión que la aplica la persona jalando la cuerda y la fuerza que tiene la pared contra el resorte, pues este no permite que se quite de la pared, entonces se opone a la fuerza de tensión. Establezca las ecuaciones de equilibrio de fuerzas a lo largo de las direcciones horizontales y transversales derivadas de los sistemas de referencia establecidos en cada uno de los objetos del problema. Entonces, la fuerza aplicada en X por la persona es igual a la fuerza del resorte más la fuerza de fricción. Y la fuerza de tensión en X al resorte es igual a la fuerza del muro. Despejando estas fuerzas nos darían igual a cero. Como en Y no hay movimiento, sus fuerzas son nulas en este eje. En la siguiente figura se ilustra una persona que tira o ala de un resorte de constante K y llega hasta una posición horizontal XC mayor a L, siendo L la longitud del resorte sin comprimirse ni elongarse. A partir de la anterior información, ignore la masa del resorte y realice el diagrama de cuerpo libre para la persona y el resorte, indique las fuerzas que corresponden a pares acción y reacción y determine la magnitud y dirección de la fuerza de fricción que se ejerce sobre el zapato de la persona. Entonces tenemos que las sumatorias en el eje Y es igual a 0 y que las sumatorias en el eje X es igual a la fuerza aplicada menos la fuerza del resorte
menos la fuerza de fricción, despejando a la fricción de la ecuación, nos queda que la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada menos la fuerza del resorte, con dirección al este oponiéndose a la fuerza aplicada. Pues en este caso la fuerza de fricción es hacia el este. Y siendo que por lo contrario, como se ilustra en la figura 2, el resorte es comprimido hasta una posición XC, ¿cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción? En este caso realice también un diagrama de cuerpo. Entonces aquí vemos que la fuerza aplicada ya va hacia la derecha y que la fuerza de fricción va hacia la izquierda. O sea, es al contrario, al ejercicio anterior. Entonces, despejando la fricción de la ecuación, la fuerza de fricción nos da que es igual a la aceleración, a la fuerza aplicada menos la fuerza del resorte, con dirección al oeste oponiéndose a la fuerza aplicada. ¿Qué pasa si la fricción entre el suelo y el zapato se hace cero? Argumente su respuesta basándose en alguna de las leyes de Newton. Analizando solo la fuerza realizada con los pies, se determina que esta haría que la persona perdiera la estabilidad al no tener agarre con el suelo. Se puede aplicar en este ejercicio la tercera ley de Newton de acción y reacción, pues como no hay una reacción-fricción, la acción es nula. Para una constante K igual a 0,322 por 10 a la 3 newton sobre metros y una posición de equilibrio L igual a 0,379 metros, realice una gráfica de la fuerza elástica en función al desplazamiento tanto para el régimen de compresión como para la elongación e identifique dichas zonas en la gráfica. Sabiendo que L es la longitud del resorte sin comprimirse ni elongarse, es decir, el resorte está en equilibrio. Entonces en los datos tenemos que X es el desplazamiento del resorte, Fc es la fuerza de compresión del resorte y Fr es la fuerza de restitución del resorte. La fuerza de restitución va en dirección contraria al desplazamiento, pues se está comprimiendo. Entonces la fuerza de restitución es igual a menos K por X y la fuerza de compresión va en dirección del desplazamiento. Entonces Fc es igual a K por X. Entonces reemplazando los datos nos da que la fuerza de compresión es igual a 122,36 newtons. Y aquí tenemos la gráfica, en donde se expresa en el eje Y la fuerza de compresión y en X la distancia. Se evidencia que la fuerza de compresión crece proporcionalmente a la distancia. Y en esta, pues nuestra fuerza de restitución es negativa, pues se opone a el movimiento, por ende se grafica en Y, en el eje Y negativo. Por medio del análisis de la gráfica se puede deducir el trabajo, puesto que el trabajo es igual a la integral de la fuerza por el desplazamiento. Al reemplazar con los datos nos queda que el trabajo realizado por la fuerza de compresión es igual a la integral de 322 por el desplazamiento. Como 322 es una constante, la sacamos e integramos x y nos queda que el trabajo de la fuerza de compresión es igual a 322 por x al cuadrado sobre 2. X es la distancia que nos dan, que es 0,379, y nos queda que el trabajo realizado es de 23,25 newtons. Muchas gracias, feliz día.